Buenas tardes a todos y a todas. Hoy presentamos una nueva actividad dentro del Salón del Cómic de Tenerife y tenemos con nosotros a Tomás Martín en esta ocasión. Pero antes de presentarlo, me gustaría recordar que el Salón del Cómic de Tenerife es un evento organizado por la Fundación Cinemas Comics, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y también con el patrocinio del Cabildo de Tenerife y del Gobierno de Canarias a través de Canarias Cultural Red. Os queremos dar las gracias a todas las personas que nos están viendo, por las actividades que están teniendo bastante éxito hemos alcanzado ya miles de visualizaciones. Bueno, Tomás Martín Hernández, pues ustedes permítanme que coja una chuleta porque es tan largo el currículum que, bueno, él es licenciado en Filosofía por la Universidad de La Laguna, es profesor de enseñanza secundaria, es un antiguo miembro del Aula de Cine de la Universidad de La Laguna también, socio fundador del Cine Club y de la cooperativa Dimensión 7. Es responsable de incontables seminarios y actividades sobre el uso de la cinematografía en la educación, tanto en la Consejería de Educación del Gobierno Autónomo de Canarias, también ponente en varias ediciones de cursos de cine, como por ejemplo Ciencia se rueda en el Museo de Ciencia y Comos de La Laguna. Ha sido ponente también en congresos internacionales en la Universidad Complutense de Madrid. Es colaborador del Departamento de Filosofía e Historia de Arte, impartiendo conferencias sobre cine y cómic a alumnos de posgrado y en máster de Historia del Cine. Ha sido también nuestro ponente en las dos últimas ediciones del Salón del Cómic de Santa Cruz de Tenerife. Ha publicado innumerables artículos, así como colaboraciones, por ejemplo, en el último libro de Frankenstein, un mito literario, en diálogo con la filosofía, las ciencias y el arte. Y aparte de todo esto, por supuesto, es muy aficionado a los cómics. Y bueno, en esta ocasión nos va a dar una charla sobre el universo, las distintas fases del universo cinematográfico Marvel actual. Hola, Tomás. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué hay? Pues nada, yo de mi parte, por supuesto, empezar dando las gracias a Juan Jesús por esas palabras, a los organizadores del salón por contar conmigo y darle desde mi punto de vista pues todas las felicitaciones por el evento y desde luego también darle las gracias a todos los que se han acercado a compartir con nosotros pues este momentito, ¿no? Como ha dicho Juan Jesús, mi objetivo no es otro que hacer un breve repaso a lo que ha sido, pues lo que se ha lo que se ha denominado el universo cinematográfico de la Marvel, concretamente el Marvel Studios, en sus, digamos, tres primeras fases. Y para ello, pues yo lo que tenía preparado era un PowerPoint que quería, digamos, compartir pues con ustedes. Vamos a ello, a ver si bueno, pues ahí tendrían un poco el título que he planteado y lo que yo quería era detenerme como en cinco, digamos, pequeñños momentos. En primer lugar, hacer unos brevísimos apuntes de cómo entiendo o cómo se ha podido ver la relación entre el cómic y el cine. En segundo lugar, vamos a plantear un esbozo de la relación del arquetipo del superhéroe, porque en eso estamos cuando hablamos de Marvel Studios, y el séptimo arte. En tercer lugar, nos detendremos también brevemente en lo que es Marvel y su relación con el cine. Cuarto lugar, vamos directamente a lo que nos ocupa, que es el fenómeno de Marvel Studios, y terminaremos con unas reflexiones finales. Vamos con la primera parte y me gustaría empezar para situarnos, sobre todo para dejar claro que esta relación entre estos dos medios de expresión, aunque pudiera parecer que empieza ayer, o que empieza hace 20 años, pues no es así. Y si para ello, pues me parece que lo dicen todos Javier Coma y Román Gubert en su libro Los cómics de Hollywood, un libro que ya tiene ya sus años, donde ellos por lo que plantean es, pues nada menos con esa rotundidad. Nacidos contemporáneamente a finales del siglo XIX y basados ambos en la expresión a través de la imagen, el cine y los cómics iniciaron rápidamente un proceso
de interacciones, de influencias mutuas y préstamos de personajes que perduran hasta nuestros días. Marvel Studios solo sería la última de, digamos, de los avatares de esta, digamos, transfusión de expresividad. Tanto es así que entre estas dos imágenes, la de arriba y la de abajo, pues transcurren escasos 10, 11 meses y estamos hablando pues nada más y nada menos de dos imágenes que vienen a consensuar un poco el origen tanto del cómic como del cine, ¿no? Que se dan en paralelo y que viven, digamos, integrándose y comunicándose pues hasta nuestros días. En este sentido, son muchos los personajes, los estilos y las narrativas que han, digamos, viajado de un medio a otro a lo largo del tiempo y, digamos, hasta el día de hoy. ¿No? Estilos distintos, ámbitos culturales diferentes, y yo solamente pretendía recordar y quizás abrir el debate planteando, colgando una serie de cuestiones que no dejan de ser más o menos evidentes, ¿no? Estamos hablando de dos medios que comparten código, aunque también comparten diferencias. Si en el mundo del cómic el tema sobre todo de la composición tiene que ver con el espacio, el tema del montaje en el cine pues tiene mucho más que ver con el tiempo, ¿no? Ambos medios entrarían dentro de la clasificación de lo que se viene denominando artes narrativas, aquellas artes que nos cuentan un relato, una historia, ¿no? Y de esta manera, pues básicamente a niveles muy generales cumplen con una doble función. Se trata de imitar o de copiar un poco nuestra realidad y por otra parte, ¿no? Digamos, salir de ella y expresar pues, cuestiones, ideas, motivos, valores, ¿no? Ambas funciones suelen ir integradas, ¿no? Y comentar que esto quizás es un poco más reciente, pero no deja de ser significativo, que algunos especialistas hablan de narrativa transmedia, donde ese trasvase de personaje pues es continuo y una historia puede empezar en uno de los medios y junto a otros puede desarrollarse del cine al cómic, viceversa y demás. Con esto quería pues simplemente acercarme en un segundo momento vamos a ver, detenerme en el concepto, el arquetipo de superhéroe y cómo pues ha sido a muy grandes rasgos su relación con el séptimo arte. Para ello quería empezar con dos definiciones del mismo autor, muy conocido, guionista de cómic, uno a nivel, desde mi juicio, a nivel personal, uno de mis preferidos. También tiene algunos libros teóricos y me viene bien que sea el mismo personaje quien hace o quien plantea dos definiciones absolutamente diferentes de lo que es un superhéroe y yo diría que complementarias. Por eso las propongo, ¿no? En primer lugar, pues ahí las tiene unas personas bellas, con poderes increíbles, haciendo cosas sorprendentes y divertidas, ¿no? Es la definición, digamos, más lúdica, ¿no? Más de fascinación. Pero inmediatamente después, el propio Grant Morrison nos sorprende con otra definición que, bueno, viene a ser un complemento, yo creo que perfecto a la ideal, ¿no? Y estamos hablando de que un superhéroe viene a ser nada menos que una idea invulnerable a todo daño, inmune a la deconstrucción, elaboradas para superar a los genios diabólicos, concebidas para hacer frente al mal en estado puro y de alguna manera y contra todo pronóstico, como se ve, salir siempre vencedora. Si arriba hay una definición, digamos, más bien plástica o artística, estética, debajo, pues, la definición cambia y profundiza, digamos, hacia otro camino, que es del que a mí me gustaría un poco seguir, el complemento de las dos definiciones aplicado a Marvel Studios, ¿no? Si hemos partido de dos definiciones, yo creo que lo ideal sería, si tuviésemos más tiempo, y quizás en otro momento se pueda hacer, ir elaborando una teoría acerca del superhéroe, porque se podría abarcar pienso, desde estos cuatro enormes puntos de vista, cada uno de los cuales nos llevaría mucho tiempo, ¿no? Como arquetipo de arte narrativo, como icono, como un personaje con unos atributos específicos y también como un personaje con una, aunque parezca que no, cargada simbología.
Em, este personaje, cuando ha sido trasladado al cine, es bastante consensuado el hecho de que, dada su potente iconografía, pues dependa y siempre haya dependido a lo largo de toda la historia, siempre haya dependido de el momento técnico que el cine pues ha podido desarrollar, ¿no? Ahí tienen esa afirmación. El cine de superhéroes solo ha podido consolidarse, por eso vivimos una explosión en el siglo XX, a medida que los avances técnicos pues se lo habían permitido. Pero los superhéroes en el cine no son cosas del siglo XXI ni de ayer. Vemos aquí, a modo de ejemplo, cómo ha ido transformándose la iconografía a lo largo del tiempo de un personaje que no es de la Marvel, como todo el mundo conoce, Batman. A lo largo del tiempo, la iconografía en diferentes medios o televisivos o cinematográficos. La historia del superhéroe en el séptimo arte y en la pequeña pantalla empiezan los seriales. Estamos hablando de estos pequeños cortos que se producían y se emitían previo a la película que tocaba y que tenía una periodicidad o semanal o quincenal. Estamos hablando nada menos de los años 40, es decir, pues ya ha llovido algo. Otra opción que es muy habitual, muy conocida y que sigue hasta nuestros días, pues dando a los aficionados pues muchas alegrías, es el tema del cine o la televisión de animación. El paso a lo que fue, digamos, la gran pantalla ya en gran largometraje, por supuesto, tendría que ser digamos, para muchos autores, el personaje que por autonomía define al superhéroe, que era Superman. Ahí tenemos una de las primeras películas que se estrenó en los años 50, modo de ejemplo, ¿no? Otro medio es el de la televisión, ya sea en perspectivas mucho más kids y mucho más, digamos, lúdicas, frente a, digamos, posibilidades actuales, pues bastante más, digamos, oscuras, ¿no? Como es el caso que todavía se está imitando en la actualidad de The Voice, ¿no? En la pantalla grande, en el séptimo arte, podíamos hablar de dos consagraciones. Ahí la DC ganó la carrera desde hace ya décadas, y entonces pues nos estamos refiriendo, muy conocida por su gran éxito de taquilla, también de crítica, de público. El Superman de Richard Donner en su momento, ya ha pasado un tiempo, 1978, y una década posterior, el Batman de Tim Burton. La llegada al siglo XXI, como decíamos, con las posibilidades técnicas de las que disponemos, pues nos ha dado propuestas cinematográficas, digamos, tan contundentes y tan bien criticadas, aunque siempre hay debate, por ejemplo, como la famosa trilogía de Christopher Nolan sobre Batman, ¿no? Y estamos hablando de un producto pues complejo, con varios niveles de interpretación, y que desde luego, bueno, pues ya nos han regalado unas películas de superhéroes con un nivel de calidad, digamos, más que aceptable. También han habido, que personalmente pienso que es una de las cosas que más sanas que se puede hacer con este arquetipo, el superhéroe, pues han habido múltiples intentos de parodia y de tratarlos desde el punto de vista del humor. Pero también se ha dado justamente, digamos, lo contrario, ver un poco en la pantalla algo que en los cómics pues prácticamente ha existido desde el principio, que es un poco la faceta más oscura. Desde luego que hacer esa pregunta con la película del Joker, que tantas ampollas ha levantado, yo creo que nadie debería tener la duda de que en absoluto es un superhéroe, ¿no? Con el caso de la adaptación a la pantalla del conocidísimo Watchmen de Alan Moore, ahí habría que discutir, ¿no? Precisamente por esa parte más negativa, más humana, más contradictoria del arquetipo, ¿bien? Y hasta ha habido en el cine hasta
eh, intentos o propuestas que podríamos denominar homenaje o incluso metalenguajes, ¿no? Me refiero, por ejemplo, al caso de la trilogía de Shyamalan, ¿no? Con esos tres personajes de ahí, que yo lo que creo que lo que hacen es eso, es por una parte rendir homenaje al personaje, tanto en el mundo del cómic como en el mundo de la pantalla, y a su vez, digamos, hasta reflexionar y analizar sobre él. Pues como ven, ha habido, digamos, un poco de todo y la Marvel Studios dentro de esta estela no es sino pues, uno de los productos, digamos, finales de una larga ya historia que empezó a fraguarse, como hemos dicho, casi en el nacimiento de la transfusión entre estos dos medios, ¿no? Cine y cómic, ¿no? Eh, Dicho lo que llevamos, creo que habría que detenerse un poco, aunque fuera brevemente, en intentar aclarar, aunque fuera de una manera muy introductoria, qué es la Marvel y cómo ha sido su relación en general con el mundo del cine, ¿no? Estamos hablando, como nos dice Frexa, de una auténtica revolución en la historia del cómic. Habría que que situarse dentro del cómic a lo mejor norteamericano y dentro del cómic superheroico, que tiene lugar a comienzos de los años 60 y que, como casi todo el mundo sabe, da lugar a lo que se llama la época de plata de los superhéroes. Iconográficamente y artísticamente, bastantes cambios, novedades importantes, que de alguna manera esa frescura se sigue, digamos, manteniendo hasta hoy en día. Pero también cambian, digamos, los contenidos, lo que yo he tratado de plantear como ejes argumentales. Estamos hablando de una mayor tendencia hacia ambientes tecnológicos. La gran novedad es un mayor contacto con la realidad, con la realidad inmediata o no tan inmediata de los lectores de cómic. Bien, estamos hablando de que se exponen problemas, digamos, cotidianos, y estamos hablando en general de que empiezan a aparecer por por las aventuras y desventuras de estos personajes, temas bastante más adultos y bastante más sociales que hasta ahora se habían planteado. Todo es una cuestión de matices, porque como sabemos, muchas otras editoriales ya llevaban décadas, digamos, trabajando y desarrollando la figura del arquetipo, ¿no? La DC, 2 décadas anteriores, ¿no? Pero bueno, aquí estamos hablando de una pequeña, digamos, gran revolución. Tanto que el propio Fresa la llega a llamar nada menos que giro copernicano de los superhéroes, en el sentido de que las temáticas y los atributos de los personajes pasan un poco a las temáticas y los atributos de los lectores, de los seres humanos normales y corrientes. Aquí podemos ver el caso de Spider-Man muy preocupado por la salud de su tía, o el caso de los Cuatro Fantásticos que forman una familia con los pros y los contras que eso contiene, ¿no? Por eso ya Stan Lee lo dijo prácticamente desde el principio, muy conocido, lo de la idea del superhéroe con superproblemas, aunque los superproblemas sean de carácter, digamos, doméstico, ¿no? Y un poco más abajo, pues nos encontramos con superhéroes que caen en una depresión y producto de ella, pues una toxicomanía, el alcoholismo, ¿no? Hoy vemos ahí un... Capitán América muy cabizbajo y deprimido porque no acaba de admitir lo que ha descubierto de cómo funciona la política de su país, como nos puede suceder a cualquiera de nosotros, ¿no? De ahí que Román Guber y Javier Coma, en el libro que citaba yo al comienzo, pues los llame nada menos que omnipotencia. Tienen superpoderes, ¿no? Pero son omnipotencias desvalidas, ¿no? Esa contradicción quizá es la que ha hecho de la Marvel lo que es, su riqueza, lo que nos ha proporcionado todo el entretenimiento al que estamos acostumbrados los aficionados, y el interés que tiene, pues posiblemente venga de ese doble juego de plantear, plantear unos personajes y unos ejes narrativos productos de la ficción, pero con enormes raíces en nuestra realidad. Y debido a ello, baste recordar, también muy conocidas, las viñetas en las que Spider-Man asume
su responsabilidad ética, ¿no? Como superhéroe, teniendo ese poder que empieza a desarrollar. En general, no solamente Spider-Man, que sería una especie de símbolo de todos los superhéroes de la Marvel, quizás el personaje más representativo de esta editorial. Los superhéroes en general, ahí se plantea, intentan hacer lo correcto, ¿no? El tema del valor ético de sus vidas, de sus aventuras y de sus desventuras, ¿no? Incluso un paso más allá, se pueden volver, en algunos casos, para mucha gente, muchos lectores, se empieza produciendo unos materiales para adolescentes, pero también hay materiales superheroicos, cómics superheroicos para adultos, y por eso para algunas personas se convierten en modelos de conducta. En el caso de la relación con el cine, habría que señalar que esta fue casi desde el principio una aspiración de Stan Lee y de la productora, que ha, bueno, pues tenido sus más y sus menos a lo largo del tiempo, ¿no? Por eso habría que verla dentro de la relación general del cine y el cómic, ¿no? Posibilidades o es la editorial quien adapta, como en el caso ahí que vemos de 2001, películas clásicas o películas de ciencia ficción al formato cómic, ¿bien? Otra posibilidad es, entre otras muchas, ahí también vemos la foto, un Tony Stark inspirado directamente en el rostro de Errol Flynn, el personaje inspirados en actores. Otra posibilidad es la de múltiples influencias de películas en determinados arcos argumentales. No podemos entrar en detalle por falta de lugar para ello, quizás en otro momento, y desde luego de lo que estamos hablando, ¿no? Las adaptaciones pues, al cine de cómic y lo que da lugar pues, a la Marvel Studios en sí, ¿no? La historia de la Marvel también empieza junto al resto de superhéroes en los seriales que antes señalamos. Solamente recordar que Capitán América fue creado pues prácticamente 20 años antes de que la Marvel existiera, por eso es posible que protagonice este serial. Bien, fue creado, como todo el mundo recuerda, dentro de lo que fue el entorno de la Segunda Guerra Mundial. Décadas posteriores, los intentos fueron múltiples, con logros buenos que vistos desde hoy en día habría que irlos valorando con cierta gracia y con cierto salero. Ahí vemos lo que podrían haber sido unos Vengadores de los años 70, bien, por ejemplo, ¿no? Incluso se da el caso, también muy conocido, de algunas películas que se hicieron con el propósito de, digamos, mantener los derechos y que nunca fueron estrenadas en cine, como es la famosa el Cuatro Fantásticos de Roger Corman. El año 90, después de estos altibajos, a la hora de plasmar en la gran pantalla a estos personajes y a estos temas, pues se da en la editorial una situación durísima de crisis económica y de crisis editorial. Y una de las soluciones que se aporta es también la conocida venta de derechos cinematográficos, pues a la Sony o a la Fox, ¿no? Hecho que a comienzos del siglo XXI nos otorgó, pues, películas arcos argumentales como el de La Patrulla X de Bryan Singer o las películas de Spider-Man de Sam Raimi, ¿no? Yo diría que de mucho interés y de bastante calidad, al menos algunas de ellas, pues para el público en general y desde luego para los aficionados a la Marvel, ¿no? Pero no obstante, todavía faltaba la posibilidad de que la propia Marvel tuviese, digamos, mayor control sobre sus personajes, bien, y sobre sus temas clásicos, ¿vale? Y de ahí que se hiciera necesario, digamos que la primera mitad de la primera década del siglo XXI, que surgiera pues lo que conocemos como Marvel Studios, ideado por estos dos señores, empresario el primero, productor que aparece en casi todas las películas el segundo, David Maisel y Kevin Feige, confeso desde niño adictos a la lectura de Marvel
y que entre ellos dos y entre otros pues se encargan de que se dé, digamos, este paso, ¿no? De que sea la propia Marvel que genere una facción cinematográfica. Brevemente me gustaría, digamos, colgar la idea de que aquí, en estos títulos que he tratado de plantear, es, digamos, el entorno cinematográfico en el que se podrían, digamos, situar las películas de Marvel Studios, ¿no? Un poco de cine de espía, un poco de cine de lo maravilloso, la ciencia ficción, ¿no? Lo digo porque a veces se ha tratado de equiparar este tipo de cine pues, con el cine a lo mejor de Martin Scorsese, las críticas de las que podríamos después hablar, y yo creo que estamos en entornos bastante diferentes, que habría que separar, ¿no? Un momentito para explicar el título y la idea un poco de universo. Bien, el título de mi charla, las tres primeras fases de un universo, lo he obtenido de este título de divulgación de la astrofísica del norteamericano Steven Weibel, los tres primeros minutos del universo, pues haciendo una metáfora, un juego de palabras, las tres primeras fases de un universo. Bien, con una física y una cultura específica que ha sido más o menos estudiada por diferentes especialistas, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta que el universo de los cómics, Marvel, se mueve a muy diferentes escalas. Podemos estar hablando, bueno, de un barrio, de una ciudad, de un país, casi siempre Estados Unidos, de planeta, del universo, incluso más allá todavía, de la posibilidad de un multiverso, ¿bien? Hay que tener como una referencia importante que puede haber muchas vertientes dentro de, y ha habido dentro de los cómics Marvel, ¿no? A mí me interesa especialmente lo que se ha denominado la vertiente más cósmica, que después ha sido una de las que más se ha retomado en Marvel Studios, ¿no? También se podría entender que lo de universo tiene que ver con el tema de que hay múltiples géneros que se cruzan en las películas de Marvel, ¿no? Y cómo no, que a veces el objetivo de los superhéroes es nada más y nada menos que salvar el universo o en algunos casos al menos digamos la mitad, ¿no? Lo que sí está claro, tanto en los cómics como en las películas y en Marvel Studios, es la idea de que los personajes y los relatos están interconectados y son interdependientes entre sí, ¿no? Estamos hablando de un universo donde los pasillos de unión son, digamos, habituales, continuos y necesarios nos estamos refiriendo a un mundo de una enorme magnitud. Si en los cómics estamos hablando de que hay quien apunta hasta 7.000 personajes, teniendo en cuenta los secundarios, indudablemente, estamos hablando solamente en la gran pantalla de 23 películas en 11 años. Que lo que ha sido la productora Marvel Studios se ha diferenciado de ideas tan clásicas como la franquicia o la saga y de cuestiones tan clásicas también dentro de la historia del cine, sobre todo de los últimos 30 40 años, secuela, precuela, spin-off, remake. Parece que Marvel Studios tratara de hacer otra cosa. De ahí que aparecen nuevas ideas dentro de la producción cinematográfica, ¿no? Como son las fases de construcción o lo que se ha denominado película desenlace después de que la narrativa que se presenta se venía adelantando en títulos, digamos, anteriores, ¿no? Y recordar también, muy importante, que aunque se trate del traspaso de personajes que provienen del cómic, en Marvel Studios, estos personajes en la pantalla grande, en la pequeña pantalla, adquieren una autonomía propia. Que son diferentes a los que han vivido habitualmente en el mundo de las viñetas, ¿no? Y que parten del mundo de las viñetas, pero en cine, pues, viven, digamos, aventuras y desventuras y tienen perfiles diferentes, ¿no? La idea de un universo relativamente, digamos, autónomo. Eh, la televisión ha sido uno de los medios donde Marvel Studios pues, ha desarrollado estas temáticas y personajes, bien, con bastante éxito, ¿no? Pues hay ejemplos, Daredevil o los Inmortales o los agentes de S.H.I.E.L.D., por ejemplo, ¿no? De tal manera que el mundo de arquetipos y de narrativas, pues es complejísimo a día de hoy, ¿no? Si nos metemos en la perspectiva transmedia, pues más todavía. Pero yo lo que voy a hacer, dada la imposibilidad de abarcarlo todo, es situarme en las películas para cine.
Y de ahí recordar un poco, someramente, porque como saben son 23 títulos, deteniéndome en aquellos aspectos que me parezcan, pues no sé, más representativos en las tres fases, empezando por la primera. 2008 y se elige un personaje que podría entenderse que en los cómics nunca fue, digamos, protagonista ni de primera línea, pero sirvió para que arrancara el universo, ¿no? Estamos hablando de Tony Stark, Iron Man, ¿no? Ahí lo vemos autoproclamado, pues genio, multimillonario, pero el boy filántropo. Esto para algunas personas lo haría un personaje más que atractivo, desagradable, ¿no? Pero que sufre una conversión, ¿bien? Y de ser un vendedor de almas, pues se convierte en un defensor del bien, algo que tiene que ver con esa aptitud ética de la que hablábamos, ¿no? Y es una película donde Gianni Furia al final le dice, mire, señor Stark, que usted pertenece a un universo mayor, ¿no? Esta idea que hemos intentado trasladar hace unos minutos. La segunda película, desde mi punto de vista, fallida, porque ya entre otras habían habido algunas otras adaptaciones del personaje de Hulk, trataba un poco de actualizar lo que ya Stan Lee había hecho en los años 60 con este personaje, ¿no? Que era traer a la actualidad la clásica idea del monstruo representado pues por figuras tan conocidas como Frankenstein o Jekyll y Hyde, ¿no? Y a la vez el peligro de la radioactividad, que en el caso del séptimo arte se ha dado lugar a un montón de películas en diferentes momentos, sobre todo a partir de los años 50 y 60, ¿no? Que se conoce con el tema, con el nombre de el cine de la bomba. En la segunda parte de Iron Man se aprovechó para presentar a personajes que después eran tan importantes y representativos como la Viuda Negra o Máquina de Guerra. Y me gustaría señalar que se pone de manifiesto que o el padre de Tony Stark o el mismo se inspiran, yo creo que ambos, en un personaje de la vida real, un famoso científico, tecnólogo, aviador, ¿no? De los años 30, como fue Howard Hughes, ¿no? Ese contacto con la realidad que por mucho de fantasía que tenga Marvel, siempre, digamos, mantiene. Y con Thor se trataba nada más y nada menos que de introducir en este universo, como decíamos, y como venimos intentando plantear, de un realismo pues importante y tecnológico, el mundo de la mitología y el mundo de la magia. Bien, en un momento determinado con Thor se nos llega a plantear que ambas cosas o están muy relacionadas o es lo mismo, ¿no? El mundo de la magia y de la ciencia. Por mucho que estemos hablando de dioses, son dioses como casi siempre, pues muy familiares, ¿no? Y de ahí, pues, esa enseñanza que en esta película se nos plantea sobre la arrogancia, sacado también del original de los cómics. Y con el primer Vengador, Capitán América, pues se nos presentaba nada más y nada menos que uno de los personajes más representativos, ¿no? Ahí he apuntado algunas de las ideas que a mí más me interesan de este, digamos, personaje, ¿no? Su enorme integridad moral totalmente lo define. La ideología política, el ambiente de la Segunda Guerra Mundial, ahí lo vemos pues dándole el derechazo tremendo a Adolf Hitler, ¿no? Que fue lo que dio lugar a que en el proyecto Renacimiento surgiera como supersoldado. Yo creo que es una buena película de orígenes, ¿no? A mi juicio. Y ya todo estaba preparado para o intentando copiar lo que había sucedido un poco en el mundo de los cómics en los años 60, pues estas películas sirvieran para presentar y a la vez unir e integrar los personajes en lo que fue en su momento el gran éxito comercial de Los Vengadores dirigidas por Joss Whedon. Sobre todo, diría yo, por su grande dosis y gran talante hacia haber logrado, digamos, un espectáculo, ¿no? De ahí que algún analista pues lo diga claramente, ¿no? Un espectáculo total que es imposible que no te sacie ni que no te deje con muchas ganas de más, tanto si eres aficionado a estos personajes, digamos, como si no. Con esta película acababa lo que fue la fase 2 y se iniciaba un segundo camino,
que se retomó volviendo a Iron Man, el personaje que, como todo el mundo más o menos estará de acuerdo, se ha convertido en uno de los ejes centrales, ¿no? Aquí se nos presentaba un Iron Man caído, oscuro. Sin embargo, la película yo creo que fue bastante desigual y fracasada. Y eso que partía de un eje argumental bastante talentoso, ¿no? También hubo una segunda parte de Thor, el mundo oscuro, ¿bien? Donde se enfrentaba a algunos de los personajes clásicos de el mundo de las viñetas y del papel, pero que tampoco fue del agrado de muchos de los seguidores de este personaje. Cambian mucho las tornas con El Soldado de Invierno, a mi juicio uno de los mejores títulos de Marvel Studios, ¿no? Donde se propone desde el punto de vista visual, a mi juicio, una de las mejores cercanías a ese universo lleno de tecnología y de acción que nos brindó en su momento el gran Jack Kirby, ¿no? Los temas, ahí lo vemos, ¿no? Pues la amistad frente al deber, las posibles relaciones de una institución tan corrupta como Hydra, como la defensa del bien de Ciel y cómo, digamos, el bien puede vivir dentro del mal, y nada menos que un proyecto para detener y clausurar a los posibles, digamos, criminales antes de que comitan el crimen, ¿no? Mediante tecnología de alto nivel, ¿no? Y por supuesto jugar con el viaje temporal que la ética del Capitán América tiene que sufrir, ¿no? Por eso lo de para un hombre que creció en un mundo de blanco y negro, el mundo de la Segunda Guerra Mundial, es difícil encajar en uno que está lleno de crisis como es seguramente en el que vivimos todos nosotros en nuestra actualidad. Hay apuestas como la de Guardianes de la Galaxia, unos personajes, yo diría que bastante poco conocidos por los no expertos o seguidores de la Marvel, pero que sin embargo el tono de comedia, la relación con la música y otras muchas cuestiones lo convirtieron en una propuesta bastante interesante y con mucho éxito. Y el propio Joss Whedon intenta emular el éxito de los Vengadores en la era de Ultron, y ahí pues el tema principal lo queda reflejado en esas breves declaraciones de la actriz Scarlett Johansson, que interpreta a la Viuda Negra en todas estas películas, ¿no? La tecnología en malas malos podría destruir a la humanidad. En este caso no hay malas malos, es la propia tecnología la que se revela contra los Vengadores y contra toda la humanidad, y digamos representada en la figura de uno de los supervillanos clásicos de los Vengadores, como fue Ultron, ¿no? La película tuvo sus más y sus menos, y no sirvió, eso sí, para presentarnos algunos nuevos personajes como la Visión o los hermanos Maximoff, ¿no? La Abuela Escarlata y Mercurio. Bien, y esta fase termina con una película que yo podría denominar un poco menor, un estilo un poco más, digamos, familiar, como fue Ant-Man, como ven ahí, con, digamos, claros precursores en la historia del cine, como fue El Increíble Hombre Menguante y sus efectos de miniaturización. Y nos acercamos a la que es la fase más compleja y más exitosa de Marvel Studios, ¿no? Que comienza fuerte con una película que, bueno, levantó sus polémicas y su éxito en su momento, que fue Civil War, ¿no? Eh, en la era de Ultron, la estela de daños colaterales, de destrucción y de afectado fue tal que se llega a lo que se llamó la necesidad de los acuerdos de Sokovia y de, entre comillas, intentar, vamos a decir, legalizar a los superhéroes en el acto de registro de superhumanos. Lo curioso de este tema es que, partiendo del eje argumental más o menos conocido en el mundo del cómic, digamos que, como ahí nos recuerda Morrison, tenía una fuerte conexión con la realidad del momento en el que se producen y se editan los cómics de los que sale esta película, ¿no? Estamos hablando de lo sucedido posteriormente en 2001 con el 11S, con la caída de las Torres Gemelas, y ese debate gigantesco que se dio en la sociedad norteamericana y en la política norteamericana de la elección entre nada menos que la seguridad y la libertad.
El eje argumental de Civil War es muchísimo más complejo y muy diferente que el que vimos en la película. La película para mí no está mal, aunque a veces cae, digamos, en la proyección en pantalla de dos antiguos amigos pues enfrentados y nos llevaba a contradicciones tales como un personaje, digamos, tan oscuro como el castigador, que es el que, ahí lo vemos, se encarga un poco de salvar a un maltrecho a punto de fallecer Spider-Man, entre otras cosas. El eje argumental es infinitamente más complejo bueno, trataba de quizás ir demasiado lejos, no digo en la película, si en los cómics, pues de romper la cuarta pared y plantearnos que es un superhéroe y la posibilidad de que se convirtiera en, de que pasara, digamos, entre comillas, a la realidad. Otra propuesta distinta fue la del Doctor Extraño, personaje que procedía del ambiente de los 70, de la paranoia, de la contracultura un poco, del mundo de la magia, del oculto, de los multiversos, ¿no? Y que más o menos funcionó. Era otro estilo de personaje que también ha sido muy habitual en los cómics, ¿bien? Y se hace una segunda parte de Los Guardianes de la Galaxia, el mismo director, con mucho éxito. Ambiente de ciencia ficción, que como dice Kurt Russell, no es solamente entretenimiento, sino que nos puede servir para hacernos las grandes preguntas. El propio Kurt Russell, pues saben que interpreta a un celestial, a un dios, que viene a ser el supuesto padre de uno de los personajes protagonistas, ¿no? Y surge una coproducción para, para traernos a la pantalla a Spider-Man, apadrinado por Tony Stark y enfrentándose en este caso en Homecoming a uno de sus enemigos clásicos como es el buitre en la pantalla, con origen y apariencia muy diferente al de los cómics, ¿no? Una propuesta un tanto diferente fue la tercera película de Thor en solitario, que cambia radicalmente contenido y tono de algunos de los ejes argumentales en los que se inspira en papel. El tono de comedia sobresale y sin embargo, pues logró un producto que para mucha gente es bastante digno, ¿no? Y que supo sacar adelante, por ejemplo, presentaciones como la de la hermanastra de Thor, Hela, ¿no? La diosa nada más y nada menos que de la muerte, o ese, digamos, enfrentamiento un poco paralelo en el tiempo al de Civil War entre Thor y Hulk, ¿no? Todo ello nada más y nada menos que embullido dentro de la posibilidad del final de los tiempos, ¿no? Así es, eso es lo que significa la mitología vikinga Ragnarok, ¿no? Una película con mucho éxito fue Black Panther, la película más oscarizada de la Marvel, bien, con ese intento de ofrecernos pues nada más y nada menos que el auténtico dorado, en lugar de en Sudamérica, pues en África. Y llegamos a uno de los platos fuertes, llenos de épica, también de emoción, también de efectos especiales, como fue el caso de Vengadores, la Guerra del Infinito. En los cómics, un arco argumental complejísimo, se debe a Jim Starlin, donde las variaciones con respecto a lo que vemos en el cine son múltiples. Ahí podríamos ver, por ejemplo, la extraña relación entre Thanos y el personaje este de la muerte, pero sí es cierto que el tono de enfrentamiento del poderosísimo Thanos con legiones auténticas de superhéroes y de otro tipo de personajes se mantiene en la película, inspirado en las viñetas de Jim Starlin, ¿no? Nos encontramos en este caso, quizás lo más conocido de la Marvel Studios y del universo cinematográfico de la Marvel, el caso de las famosas gemas del infinito, que ya habían sido anunciadas en algunas de las películas que hemos hecho mención, y que pues yo me he atrevido a denominarla un MacGuffin, un elemento muy usual en cine para buscar la continuidad en un relato, bien, y un MacGuffin, por supuesto, con un significado cósmico, ¿no? Ahí vienen un poco
yo creo que esto es bastante conocido, el famoso guantelete del infinito, la famosa seis gemas y donde se había cada una de las gemas, digamos, presentado con anterioridad en las diferentes películas, ¿no? Solamente trataba de exponer esa idea de la conexión y de la interdependencia de los argumentos, ¿no? Y por supuesto, todo el mundo recuerda ese final que nos dejó a todos colgados, el cliffhanger, un término que se utiliza en literatura, en cine, apabullante, ¿no? Donde, pues, aquí vemos, recordemos, una lista de personajes protagonistas que desaparecen, fallecen, mueren, ¿no? Con ese final que nos dejó a todos anclados en la butaca, que tuvimos que esperar unos cuantos meses para ver el desenlace, ¿no? A todos nos retumba esa expresión de Spider-Man, no me quiero ir, ¿no, señor Starr, ¿no? Uno de los grandes finales quizás de la historia del cine fantástico, me atrevería a decir, ¿no? Con posterioridad, la segunda parte de Ant-Man junto a la avispa, ahí tienen un poquito cómo aparecían en los cómics, la presentación de otro personaje que a mi juicio prometía mucho más de lo que dio, que fue Capitana Marvel, yo creo que necesariamente planteada casi como una película feminista, creo que necesariamente, pero bueno, lo podíamos también discutir, y llegaba, digamos, la consecuencia, el resultado de lo que se planteó, ¿no? Una película, bueno, para muchos que no llega al nivel de la primera, que tiene su parte, digamos, oscura, o por lo menos que con ello se pretendía, volver a insistir en que ojalá, y seguramente fue así, para muchos aficionados que se acercó a la gran pantalla, sirviera para reactivar esa afición en el mundo del cine, en el mundo del cómic, perdón. El personaje, por ejemplo, de Nebula tiene un protagonismo totalmente diferente en las viñetas, pero una película llena de momentos espectaculares como el de la resurrección de muchos de los personajes, vamos a decirlo así, o este momento de unión de los personajes femeninos contra Thanos, ¿no? Incluso, como todo el mundo sabe, uno de los grandes sucesos que le puede ocurrir a un héroe, ¿no? El del sacrificio, ¿no? El caso de la Viuda Negra o el de Tony Stark. Siento lo de los spoilers, pero supongo que a nadie cogeré a contrapié. Ya finalmente, después de tanta, digamos, negrura y tanto apoteosis, pues una película mucho más también familiar, que es el segundo Spider-Man, también una coproducción contra Misterio, que es ahí donde termina la tercera fase. Anunciada muchas cosas, muchos proyectos, pero con el stand-by de la situación sanitaria que todos conocemos, habrá que pues, tener un poco de paciencia. Hay fecha, pero también hay posibilidad de que la fecha se posponga. Bien, hay también una quinta fase ideada. Ojalá todo esto se pueda, para los aficionados, pues ir, digamos, llevando adelante. Tenemos ahí unas cuantas cifras, las pueden ir comentando. Estamos hablando de algo con una cifra, pues a veces apabullantes un poco, ¿no? No sé, podríamos quedarnos con esta idea de interpretable de muchos puntos de vista, la película más taquillera de la historia del cine, pertenece a esta productora, ¿no? Estamos hablando claramente de un proyecto industrial, estamos de una tendencia al espectáculo, yo diría en muchos buenos momentos de un gran espectáculo, que sin embargo pueden tener otro tipo de valor interpretativo, que tienen un origen en el mundo del cómic, pero que es autónomo. Eso lo de recordar también para el mundo del cine ese grito de guerra, vamos a decirlo así, del gran Stan Lee, ¿no? De Excelsior, ¿no? En fin. Y terminamos, o vamos terminando, con el apartado de algunas reflexiones a partir de lo que hemos dicho, ¿no? Si quisiéramos plantearnos el para qué de estos personajes, ¿no? Pues a mí me gustaría utilizar estos dos conceptos, estos dos macroconceptos, ¿no? Desde luego, mantenernos durante 2 horas, 3 horas pendientes de la pantalla, ¿no? Los colores, los efectos especiales, las aventuras, ¿no? Pero también sugerirnos cuestiones, ¿no? Éticas, políticas, pues antropológicas, sugerir no responder, responder sería cuestión a lo mejor de la filosofía, de la ciencia, ¿no? Bien. Eh, Son básicamente, más allá de la iconografía, una categoría moral.
la lucha contra el mal, la incorporación directa o indirectamente de algunos problemas sociales, el papel que juega la violencia. Yo creo que queda muy claro en Rafael Maril, ¿no? Como lo dice, la violencia existe tanto en los cómics como en las películas, pero no se glorifica, es parte de los argumentos, pero no es el mensaje, ni mucho menos, ¿no? Y a esta idea de la laicidad, solamente leer al propio Stan Lee, ¿no? ¿Qué pretendía? Y creo que se puede trasladar, como los textos que voy a leer a continuación, al mundo del cine y al mundo de la Marvel Studios, ¿no? ¿Qué pretendía Stan Lee cuando le preguntaba? Pues entretener cogiendo el mundo como es y mostrándolo como podría ser, como puede ser, a lo mejor como debería ser, ¿no? Y Grant Morrison va allá, va más allá, porque la idea ya no es mostrar, sino intentar cambiar el mundo, ¿no? O por lo menos mejorarlo, aunque fuera brevemente, ¿no? Los escritores y los dibujantes, también se podía hablar de los realizadores de cine, de los actores, de los productores cinematográficos, construyen a mano pequeños mundos con la esperanza de hacer cambios en las mentes reales del mundo real donde se dan sus historias. No solamente disfrutar, sino posibilidad de cambiar, ¿no? Marvel Studios no es solamente entretenimiento. Yo no tengo ninguna duda, estamos hablando de arte y estamos hablando de cultura. Y en este sentido, pues ahí lo tienen. No se puede hablar de cultura baja y cultura alta. Estamos en el mismo universo, por lo menos son vasos comunicantes, ¿no? Y si queda alguna duda, el último texto de Grant Morrison, ¿no? Las historias de superhéroes se podrían decir que se desarrollan en niveles supuestamente más bajos de nuestra cultura, pero al igual que la base de un holograma, ojo, contienen en su interior la mayoría o todos los sueños y miedos de generaciones enteras, ¿no? Y es que esos sueños y esas esperanzas y esos miedos a lo mejor quedan un poco reflejados en esta expresión de John Le Carré, ¿no? Donde él propone pues, que a lo mejor de lo que se trata es de esto, ¿no? De que es necesario pensar o tener la expresión del héroe para comportarse como un ser humano. Podríamos cambiarla añadiendo la idea del superhéroe. Bien, y para no terminar con tal grado de trascendencia, pues simplemente una pequeña broma, ¿no? Lo que podría ocurrir si a nuestro conocido Thanos le dieran un Oscar, o pensar la posibilidad de que pues no provenga de un oscuro y lejano planeta, sino de aquí al lado. Y entonces, pues, resulta que el origen está pues aquí al lado nuestro, como decían, ¿no? Y ya yo por mi parte termino recordando que a lo mejor el mayor superpoder de los superhéroes es este que se ve aquí, ¿no? Y es un poco, bueno, pues agarrar el dinero y las perras, ¿no? En fin, nada. Por mi parte, pues solamente agradecer el tiempo, la atención y la escucha. Y nada, quedo a expensas de posible ahora o en otro momento, pues debates que se pudieran generar a partir de mis palabras. Sí, Muchísimas gracias. sí, muchas gracias, Tomás. Muchas gracias, Tomás. Tenemos aquí algunas preguntas. Bea Espinosa nos pregunta, bueno, nos dice que gracias por tu experiencia y por las explicaciones y que personalmente son de las mejores explicaciones que ha oído hasta la fecha. Nada. Después tenemos también a Silvia Machado Rodríguez que nos comenta y que es muy interesante tu charla y que te hace una pregunta, que es ¿qué opinas de los cómics que funcionan como una especie de preludio a las películas que se han hecho del universo Marvel? Ajá, ¿se me oye? ¿Se me Sí, oye? sí, 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 sí. ¿Y se me ve? ¿Se me ve? A ver, hola, Sí, hola, sí, sí, Tomás. sí, se me ve bien, bien, vale, pues nada, bueno, a las personas que han intervenido, por supuesto, darles las gracias por sus palabras, ¿no? No sé muy bien en concreto a qué se refiere, pero no sé si porque podría ser que la propia editorial digamos, publicado una serie de cómics que funcionan como directamente como preludio a lo que vimos, ¿no? Por ejemplo, en Vengadores, ¿no? Y yo los he trabajado y me parecen interesantes, ¿no? Pero a mí me gustaría entonces responder
aclarando algo que intenté ya dejar claro eh, a lo largo de mis escuetas palabras, ¿no? Hasta ahora. Y es que el mundo de las narraciones que hemos visto a lo largo de estas 23 películas y también de las series de televisión, pues digamos que se nutre de las viñetas y que surge de esos casi 60 años que llevamos disfrutando de la Marvel, ¿no? Y que digamos que ese es el auténtico preludio, ¿no? 60 años de miles de personajes, de miles de emociones para compartir, ¿no? Pero que aquí nos encontramos directamente no con la idea de una copia, de una traslación, sino de una consecución de, que es un universo que funciona un poco aparte, ¿no? Y a mí me haría ilusión que para mucha gente el ver las películas sirviera un poco para volver para detrás y coger el cómic y disfrutarlo en casa, ¿no? Creo que eso sería lo más oportuno vamos, a mí me ha sucedido, ¿no? Porque habían arcos argumentales que yo tenía un poco olvidados y que me ha servido para recordar, ¿no? Que se da esa conexión y que sería lo bonito y lo oportuno, ¿no? Que como alguien decía, las películas, aunque desde luego yo diría, para, no sé, una cifra, de las 23 películas, yo pienso que al menos la mitad son de una calidad, yo creo que por encima de la media y que muy aceptable, y eso ya sería un porcentaje importante, pero alguien dijo que aún así las películas podrían servir como el tráiler a un universo inmensamente mayor, que es el de la Marvel en el cómic y en otros formatos, ¿no? Y que eso es lo que yo creo que lo que sería oportuno, digamos, defender, ¿no? Que no fuera un final ver las películas, sino el principio para entrar en un mundo, pues que yo he dicho, he utilizado la palabra fascinante, ¿no? Y que también nos puede servir para sugerir pues problemas que están un poco en la mente de todo y que el arte ha tratado de reflejar desde muchos puntos de vista. Solo brevemente, Tomás, también Rubén Esteban nos comenta con una pregunta, que si crees que Marvel en el cine caerá en picado tras el cierre del universo. No sé exactamente a lo que se refiere, Ajá. pero... Bueno, a ver, a ver, mi deseo no es solo que no caiga, sino que la explosión del universo continúe. Ese es mi deseo, ¿no? Y yo creo que todavía hay personajes y hay arcos argumentales, bueno, muchísimos para abrir, ¿no? Y desde luego ya he planteado las propuestas de los propios productores que ya están anunciadas las fases 4 y 5, ¿no? Es decir, premio, beneficio económico que ha tenido la productora, éxito de taquilla y hasta de público ha tenido y por lo tanto la posible apertura y la continuación del universo yo creo que tiene todas las posibilidades del mundo. Ahora bien, como todo el mundo sabe, no solamente para Marvel y no solamente para el cine, se nos ha ahí interpuesto pues nada menos que la situación sanitaria mundial y eso va a situarse como una auténtica revolución para todos, ¿no? Eh, Ahora mismo presentar y estrenar en la gran pantalla superproducciones, pues desde un punto de vista industrial, y Marvel Studios es una industria, pues conlleva unos riesgos gigantescos, ¿no? Entonces pienso que habrá que esperar. Yo creo que se dan todas las posibilidades estéticas e industriales para que el universo eh, explosionando, pero habrá que, digamos, solventar el gigantesco problema del COVID-19, ¿no? Ojalá se pueda para la Marvel, para el cine de superhéroes y para tantas y tantas otras cosas. Bueno, Tomás, pues sintiéndolo mucho, vamos a tener que empezar a cortar. Tenemos otra actividad después y si no se nos va a solapar. Muchísimas gracias, Tomás, por estar con nosotros. Si te quieres despedir de nuestros oyentes. Yo una vez más aprovechar desde luego dándole las gracias a Juan Jesús por la paciencia, a los organizadores por contar conmigo. Espero que mi granito de arena, bueno, no haya sido en vano. Agradecerles a las personas que me preguntaron y que me piropearon, por supuesto, su atención. Y nada, que seguimos hacia adelante y que el Salón del Cómic sigue como ustedes saben, ¿eh? Muchísimas gracias. Vale.